Voces que forman parte de la noticia. 9:43 a.m. Lo dicho, el pasado miércoles el país asistía a sus horas más oscuras, seguramente para muchos la más oscura de los últimos años, cuando se enteraba del asesinato a manos de sicarios del candidato presidencial del Movimiento Construye, Fernando Villavicencio. Para analizar la situación que se genera políticamente en el país y lo ocurrido tras la muerte de Fernando Villavicencio, hemos invitado hoy a Gabriela Panchana. Ella es estratega y comunicadora política cercana a la figura de Villavicencio. Gabriela, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a la audiencia. León Roldós ha escrito en su más reciente columna en Diario El Universo que Villavicencio para la segunda vuelta era una gran posibilidad, ya que en los sondeos y encuestas anteriores al 9 de agosto, el día en que precisamente lo asesinaron, aparecía primero el binomio del Correato, pero sin aproximarse a ese 40% de votos efectivos. ¿Qué se esconde detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, Gabriela? Bueno, realmente, como sabemos, a nivel mundial, las encuestas en los últimos tiempos muchas veces no reflejan las sorpresas que se conocen en las urnas. Si bien es cierto, todas las encuestas a las que tuvimos acceso en los últimos días daban cuenta de un empate técnico por el segundo lugar. Para mí, el asesinato de Fernando Villavicencio muestra lo que las encuestas tal vez no mostraban con esa claridad y con esa precisión. Y es que Fernando tenía muchas probabilidades de llegar a la presidencia de la República. Por eso lo mataron. Y lo mataron antes del debate. No creo que nada de eso haya sido una coincidencia. Desde su visión política, ¿qué tanto cambia y a quién beneficia políticamente el asesinato de Villavicencio, es decir, la desaparición de la figura de Villavicencio dentro del panorama político a pocos días de la elección presidencial? Bueno, afecta al antagonista puro, que es el correísmo, de donde nacen la mayor cantidad de persecución y acusaciones, insultos, amenazas hacia Fernando Villavicencio. Creo que le ha hecho un daño ese asesinato, porque todas las miradas se voltean hacia ellos, que fueron los que estuvieron hasta el final amenazándolo con que se le iba a acabar la fiesta y que no iban a tener dónde esconderse. Creo que beneficia obviamente al propio partido o al propio movimiento Construye, en términos de que quienes no conocían de Fernando y quienes no conocían de su lucha, ahora lo conocen a nivel mundial. Y lamentablemente también creo que beneficia indirectamente a la figura de Dan Topic, porque era el otro arquetipo candidato que tenía la mano dura como una promesa de campaña. Sí, una mano dura básicamente enfocada en las armas, en el combate tipo guerra, tipo fuerza bruta, que no incluye, por supuesto, lo que sí incluye la propuesta del Movimiento Construye, que es someter a las mafias políticas que están enquistadas en todo el Estado, incluyendo el sistema judicial y las fuerzas públicas. Sin eso, nada de lo que se haga con equipamiento y con operativos militares o policiales va a ser suficiente, porque el problema más grande que tiene este país es la impunidad. Gabriela, Priscila Jacome te saluda. Previamente en el programa tuvimos a Camilo Salinas, que nos hablaba un poco de la presencia en el debate. En este caso no los dejaron pasar. A su criterio, ¿fue beneficioso o era necesario contar con la presencia del candidato Zurita, en este caso, en este debate? Hola, Priscila, gracias por la invitación. Bueno, me parece que lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue muy arbitrario. No nos permitió ni siquiera que se pasara un video de 1 o 2 minutos de simple homenaje a la vida de Fernando, que no tenía ningún carácter político.
Creo que debían haber dejado que por lo menos Cristian Zurita entre al debate, no dejaron ni siquiera que pase, y creo que eso podría ser la antesala de una descalificación de la candidatura. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que eso estaba en manos del contencioso electoral, pero ellos no están facilitando las cosas, no están actuando como debería de ser en este momento, que es un hecho absolutamente extraordinario y que por lo tanto necesitaba ser manejado de manera mucho más acelerada. Entonces, me parece que lo mínimo que debió haber pasado ayer es que permitieran que ingrese Cristian Zurita. ¿Podríamos esperar que se desestime la candidatura a su criterio? Esa es la gran interrogante. No hay ninguna razón para que eso ocurra, pero en este país pues todo es posible, y la gran amenaza es que inclusive después de las elecciones se proceda con esa descalificación, en cuyo caso podría anularse los votos. Ese es el gran peligro, y eso es lo que se quiso evitar, y por eso se ubicó a Cristian Zurita en la candidatura a la presidencia, para que no hubiera ese pretexto con la candidatura de Andrea González Nader. Creo que como país necesitamos tener los ojos abiertos y darnos cuenta de lo que está pasando, porque hay fuerzas políticas, las dos fuerzas políticas que tienen mayor influencia en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral y en general en la justicia de este país, son el correísmo y el Partido Social Cristiano. Y esas dos figuras son las que se beneficiarían en caso de que hubiera la nulidad de votos de quien va en tercer lugar, acercándose al segundo lugar probablemente, que es el Movimiento Construye. Entonces, ese es el problema. Gabriela, para finalizar, quisiéramos sus palabras respecto al legado de Fernando Villavicencio como político y como periodista. Bueno, Fernando nos ha ofrendado su vida, ha entregado su vida como un sacrificio para que este país despierte y para que este país se dé cuenta de la situación tan grave en la que estamos. ¿Cuál es su legado? Su legado es no callar. Su legado es ser la primera persona en la Asamblea Nacional que dijo y que señaló con foto, con nombre, con apellido, la narcopolítica. Si no hacemos algo contra esa enfermedad, contra esa grave amenaza que tenemos como país, no vamos a resolver nada. Es la narcopolítica la que somete a los niños a ser sicarios, a las niñas a esclavizarse sexualmente por el microtráfico. Es la que está destruyendo generaciones de las personas más vulnerables y más pobres de nuestro país. Y es la que está utilizando a jóvenes abogados como testaferros, es la que está contaminando la economía, es la que está generando competencia desleal contra los negocios, es la que no nos deja dormir en paz. Esto es un problema que nos afecta a todos, en todos los niveles. Es la que ni siquiera permite en este momento. Ustedes no sé si sepan, pero en Guayaquil, cuando a una persona le llega una bala, que puede ser una bala perdida, las clínicas y los hospitales no los reciben por el terror de que vengan a rematarlo y a los narcos que estaban tratando de matar a esa persona. Ese es el nivel de indefensión en el que estamos, y contra eso luchaba Fernando. No podemos olvidarnos, no podemos pasar por alto ese sacrificio. Si no cambiamos ahora, seremos responsables de lo que siga sucediendo. Queremos agradecer a Gabriela Panchana por su participación en este espacio. Ella es estratega y comunicadora política muy cercana a Fernando Villavicencio, miembro también de su equipo, y ha conversado aquí con nosotros sobre el panorama político tras el asesinato de Fernando Villavicencio y las opciones que tiene el Movimiento Construye con sus nuevas figuras o con su nueva figura presidencial, el periodista y amigo colaborador muy cercano de Fernando Villavicencio. Nos referimos a Cristian Zurita. Son las 9:50